El año es 367 después de Cristo, y estás sosteniendo lo que podría ser el libro más peligroso del Imperio Romano. No porque contenga secretos militares o conspiraciones políticas, sino porque afirma contener las palabras reales de Jesucristo que la Iglesia no quiere que escuches. Este es el Evangelio de Tomás, y en tan solo unas pocas décadas será enterrado en el desierto egipcio durante más de 1500 años. Pero, ¿por qué? ¿Qué contenía este antiguo texto que resultaba tan amenazante que una de las instituciones más poderosas de la historia llegaría a extremos extraordinarios para borrarlo de la existencia? Hoy nos sumergimos en uno de los mayores misterios del cristianismo, una historia que involucra enseñanzas secretas, juegos de poder político y un descubrimiento que sacudiría los cimientos de la erudición bíblica para siempre. Esto no trata solo de un libro antiguo, trata de control, de autoridad y de la pregunta que ha perseguido al cristianismo durante siglos. ¿Qué dijo realmente Jesús? Antes de poder entender por qué el Evangelio de Tomás fue considerado tan peligroso, debemos viajar al mismo inicio del cristianismo, a un tiempo en que la religión que conocemos hoy era solo una de muchas interpretaciones en competencia del mensaje de Jesús. Imagina esto. Son los siglos I y II después de la muerte de Cristo, y el cristianismo no es la religión unificada que reconocemos hoy. En cambio, es un panorama caótico de distintos grupos, cada uno afirmando tener la verdadera comprensión de las enseñanzas de Jesús. En los bulliciosos mercados de Alejandría, en reuniones secretas en Roma y en comunidades ocultas por todo el Mediterráneo, diversas sectas cristianas desarrollaban ideas radicalmente distintas sobre quién era Jesús y qué enseñaba. Algunos creían que era completamente humano, otros que era completamente divino, y otros más que solo parecía ser humano. Algunos se enfocaban en su muerte y resurrección, mientras que otros enfatizaban sus enseñanzas secretas sobre la naturaleza misma de la realidad. Aquí es donde realmente comienza nuestra historia, porque el Evangelio de Tomás surgió de este mundo de cristianismo diverso, representando una tradición que más tarde sería marcada como herética. Pero para comprender su importancia, necesitamos examinar qué contiene en realidad y por qué era tan diferente de los evangelios que finalmente se incluyeron en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Tomás no es una narración como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En cambio, es una colección de 114 dichos atribuidos a Jesús, comenzando con la sorprendente afirmación de que estas son las palabras secretas que habló el Jesús viviente. Desde la primera línea, vemos por qué este texto se volvería controvertido. Sugiere que Jesús tenía enseñanzas esotéricas que no eran ampliamente conocidas. Enseñanzas que podían otorgar la inmortalidad a quienes las comprendieran correctamente. Al leer estos dichos, pronto te das cuenta de que este no es el Jesús de la escuela dominical. Este es un maestro que habla en acertijos y paradojas, que dice a sus seguidores que el reino de los cielos no vendrá en el futuro, sino que ya está extendido sobre la tierra, invisible para quienes no saben cómo verlo. Habla de encontrar la chispa divina en uno mismo, de trascender el mundo material y de alcanzar una especie de iluminación espiritual que suena casi budista en su enfoque. Uno de los aspectos más impactantes del Evangelio de Tomás es su énfasis en el descubrimiento espiritual individual en lugar de la salvación colectiva a través de la muerte y resurrección de Cristo. Dicho tras dicho, Jesús anima a sus seguidores a mirar dentro de sí mismos, a encontrar la luz que existe en cada persona y a reconocer su propia naturaleza divina. Esto es radicalmente distinto del cristianismo que comenzaba a emerger como ortodoxo, que enfatizaba el papel único de Jesús como Salvador
y la necesidad de pertenecer a la Iglesia para alcanzar la salvación. El texto también contiene dichos que más tarde serían considerados blasfemos por el cristianismo ortodoxo. Jesús habla de que las personas lleguen a ser como Él, de alcanzar el mismo estatus divino y de la posibilidad de que cualquiera pueda convertirse en hijo de Dios. Para una iglesia que empezaba a enfatizar la naturaleza divina única de Jesús y la necesidad de mediación sacerdotal entre Dios y la humanidad, estas ideas no eran solo erróneas, eran peligrosas. Pero el Evangelio de Tomás no solo era problemático teológicamente, también era políticamente incómodo. Para el siglo IV, el cristianismo había experimentado una transformación dramática. De ser una religión minoritaria perseguida, pasó a ser la fe oficial del Imperio Romano. Este cambio comenzó con la conversión del emperador Constantino en el año 312 después de Cristo, y culminó con el cristianismo convertido en religión estatal bajo el emperador Teodosio en el año 380 después de Cristo. Esta transformación requería que el cristianismo se convirtiera en algo más que un movimiento espiritual. Necesitaba transformarse en una institución capaz de sostener la estructura política y social del imperio. Eso significaba establecer jerarquías claras, creencias estandarizadas y una autoridad centralizada. La espiritualidad diversa e individualista, representada por textos como el Evangelio de Tomás, era incompatible con este cristianismo institucional. El hombre que jugaría el papel más crucial en la supresión del Evangelio de Tomás fue Atanasio de Alejandría, uno de los obispos más influyentes de la Iglesia primitiva. En el año 367 después de Cristo, Atanasio emitió su famosa Carta Pascual, que por primera vez enumeró los 27 libros que se convertirían en el canon del Nuevo Testamento. Pero lo más importante para nuestra historia es que también condenó explícitamente otros textos como heréticos y ordenó su destrucción. Esto no fue solo una decisión teológica, fue una decisión política. El Imperio Romano necesitaba unidad religiosa para mantener la cohesión social, y las diversas interpretaciones del cristianismo, representadas por textos como el Evangelio de Tomás, amenazaban esa unidad. Al establecer una sola versión oficial de la verdad cristiana, la Iglesia podía servir como fuerza unificadora para el imperio y, al mismo tiempo, mantener su creciente poder y autoridad. La supresión de los textos cristianos alternativos fue sistemática y exhaustiva. Se ordenó a los monasterios entregar los libros heréticos para su destrucción, y la posesión de textos prohibidos podía resultar en castigos severos. Por eso, el descubrimiento del Evangelio de Tomás en 1945 fue tan extraordinario. Representaba una de las pocas copias que escaparon de aquella antigua campaña de quema de libros. La historia de ese hallazgo se lee como una novela de aventuras. En diciembre de 1945, dos hermanos egipcios cavaban en busca de fertilizante cerca del pueblo de Nag Hammadi cuando descubrieron una gran vasija que contenía 13 libros encuadernados en cuero. Inicialmente decepcionados por no haber encontrado tesoros, casi usaron los libros como leña para su fuego. Afortunadamente, su madre intervino, y los libros finalmente llegaron a manos de estudiosos que reconocieron su increíble importancia. Estos libros, hoy conocidos como la Biblioteca de Nag Hammadi, contenían un verdadero tesoro de textos cristianos primitivos que habían estado perdidos durante más de 15 siglos. Entre ellos se encontraba una traducción copta completa del Evangelio de Tomás, lo que brindó a los estudiosos la primera oportunidad de estudiar el texto íntegro, que hasta entonces solo se conocía a través de fragmentos y referencias en los escritos de los padres de la Iglesia primitiva que lo habían condenado.
El descubrimiento provocó una conmoción en los estudios bíblicos. Aquí había un texto que afirmaba contener las palabras reales de Jesús, algunas de las cuales coincidían con dichos encontrados en los evangelios canónicos, mientras que otras presentaban enseñanzas completamente nuevas. Las implicaciones eran asombrosas. Si el Evangelio de Tomás era auténtico, significaba que la Iglesia primitiva había suprimido tradiciones cristianas genuinas y que nuestra comprensión del mensaje de Jesús podría estar incompleta. La datación del Evangelio de Tomás se convirtió en un campo de batalla crucial entre los académicos. Algunos argumentaban que fue compuesto en el primer siglo, posiblemente incluso antes que algunos de los evangelios canónicos, lo que lo convertiría en el registro más temprano de las enseñanzas de Jesús. Otros sostenían que era una composición posterior, que había tomado material de los evangelios canónicos y reflejaba los desarrollos teológicos de los siglos II y III. Este debate no era meramente académico, tocaba el corazón mismo de la autoridad y la autenticidad cristiana. Si el Evangelio de Tomás era en efecto temprano y auténtico, pondría en duda las afirmaciones tradicionales sobre la unicidad y la integridad del Nuevo Testamento. Sugeriría que la Iglesia primitiva había tomado decisiones deliberadas acerca de qué tradiciones preservar y cuáles suprimir, decisiones influidas por preocupaciones políticas e institucionales más que por razones puramente espirituales. El énfasis del texto en la experiencia espiritual individual por encima de la autoridad institucional resultaba particularmente desafiante para el cristianismo tradicional. El Evangelio de Tomás presenta a un Jesús que enseña a sus seguidores a volverse como Él, a encontrar lo divino dentro de sí mismos y a alcanzar la salvación a través de la iluminación personal más que mediante la creencia en su muerte y resurrección. Esta espiritualidad individualista recordaba lo que los estudiosos llaman cristianismo gnóstico, un movimiento diverso que enfatizaba el conocimiento secreto y la transformación espiritual personal. El gnosticismo representaba una de las principales formas alternativas del cristianismo primitivo, y es importante entender por qué resultaba tan amenazante para el cristianismo ortodoxo. Los cristianos gnósticos creían que la salvación llegaba a través de la gnosis, o conocimiento secreto, en lugar de mediante la fe y la participación en los sacramentos de la Iglesia. A menudo veían el mundo material como fundamentalmente defectuoso o maligno, creado por un ser divino inferior, y buscaban la liberación mediante la iluminación espiritual. Esta cosmovisión era incompatible con el cristianismo cada vez más institucionalizado del siglo IV. Si la salvación provenía de la iluminación individual y no de la Iglesia, ¿qué papel jugaban entonces los obispos y sacerdotes? Si el mundo material era maligno, ¿cómo podía el cristianismo servir como fundamento de un imperio terrenal? Si Jesús era principalmente un maestro de sabiduría secreta, y no un Salvador único, ¿cómo podía la Iglesia mantener sus afirmaciones exclusivas de autoridad divina? El Evangelio de Tomás encarnaba muchos de estos temas gnósticos, razón por la cual fue agrupado con otros textos heréticos y marcado para su destrucción. Pero es importante señalar que el texto en sí no encaja de manera simple en una sola categoría teológica. Algunos de sus dichos suenan sorprendentemente similares a pasajes de los evangelios canónicos, mientras que otros reflejan el tipo de pensamiento místico asociado con el gnosticismo. Esta complejidad lo ha convertido en un tema fascinante para los estudiosos que intentan comprender la diversidad del pensamiento cristiano primitivo. Uno de los aspectos más intrigantes del Evangelio de Tomás es su tratamiento de las mujeres en el cristianismo primitivo. El texto incluye varios dichos sobre María Magdalena y otras discípulas que sugieren que desempeñaban papeles importantes en el círculo íntimo de Jesús.
En un pasaje controvertido, Jesús parece defender a María Magdalena de las críticas de Pedro, sugiriendo que el género no determina la capacidad espiritual. Esto contrasta con la estructura cada vez más patriarcal del cristianismo ortodoxo, que excluyó a las mujeres de posiciones de liderazgo y de autoridad en la enseñanza. La supresión del Evangelio de Tomás y de otros textos cristianos alternativos tuvo consecuencias profundas en el desarrollo del cristianismo. Al eliminar voces e interpretaciones diversas, la Iglesia creó una comprensión más unificada, pero también más limitada, del mensaje de Jesús. La espiritualidad mística e individualista, representada por el Evangelio de Tomás, fue reemplazada por una religión más institucional, basada en la doctrina y en la obediencia a la autoridad eclesiástica. Este proceso de canonización y supresión no fue exclusivo del cristianismo. A lo largo de la historia, las instituciones religiosas y políticas han intentado controlar el relato, determinando qué textos se consideran autorizados y cuáles se prohíben. El Evangelio de Tomás representa uno de los ejemplos más significativos de este proceso. Un texto literalmente enterrado en el desierto durante más de 1 milenio, porque su mensaje se consideraba demasiado peligroso para sobrevivir. El redescubrimiento del Evangelio de Tomás en el siglo XX coincidió con un cuestionamiento más amplio de la autoridad y la tradición religiosa. En una era de creciente pluralismo religioso y de escepticismo académico, el texto ofreció una visión alternativa del cristianismo, que atrajo a quienes buscaban un camino espiritual más místico e individualista. Sugería que el cristianismo que conocemos hoy es solo una de las posibles interpretaciones del mensaje de Jesús, y que otras tradiciones válidas habían sido suprimidas por fuerzas políticas e institucionales. Esto ha llevado a intensos debates sobre la naturaleza de los orígenes cristianos y sobre la fiabilidad de los relatos tradicionales de la historia de la Iglesia primitiva. Algunos estudiosos argumentan que la supresión de textos, como el Evangelio de Tomás, representa una pérdida trágica de sabiduría espiritual y diversidad. Otros sostienen que la Iglesia primitiva hizo distinciones teológicas legítimas entre la enseñanza cristiana auténtica y las innovaciones o distorsiones posteriores. La controversia en torno al Evangelio de Tomás también refleja cuestiones más amplias sobre la relación entre la espiritualidad y las instituciones. El énfasis del texto en la iluminación individual y en la experiencia espiritual directa desafía el papel mediador de la religión organizada, sugiriendo que las personas pueden acceder a la verdad divina sin guía institucional. Este mensaje resuena con los buscadores espirituales contemporáneos, pero amenaza las estructuras tradicionales de autoridad religiosa. Comprender la historia del Evangelio de Tomás también ilumina el complejo proceso mediante el cual se forman los cánones religiosos. Los libros del Nuevo Testamento no fueron elegidos por revelación divina, sino a través de decisiones humanas tomadas por autoridades religiosas y políticas a lo largo de varios siglos. Estas decisiones estuvieron influenciadas por consideraciones teológicas, políticas y prácticas, y reflejaron las preocupaciones y perspectivas particulares de su tiempo. El hecho de que el Evangelio de Tomás haya sobrevivido en absoluto es un testimonio notable de la persistencia de las tradiciones religiosas alternativas. A pesar de los esfuerzos sistemáticos por destruirlo, copias fueron preservadas por comunidades que valoraban sus enseñanzas lo suficiente como para arriesgarse a la persecución. La biblioteca de Nag Hammadi representa una especie de cápsula espiritual del tiempo, preservando voces que de otro modo se habrían perdido para la historia. Hoy el Evangelio de Tomás sigue desafiando e inspirando a lectores de todo el mundo. Su énfasis en buscar lo divino dentro de uno mismo, su enfoque místico de la verdad espiritual
y su sugerencia de que Jesús enseñó sabiduría secreta sobre la naturaleza de la realidad atraen a buscadores espirituales contemporáneos que encuentran al cristianismo tradicional demasiado institucional o rígido en su doctrina. El texto también plantea preguntas importantes sobre la autoridad religiosa y la construcción de la creencia ortodoxa. Si el Evangelio de Tomás contiene tradiciones auténticas sobre Jesús, que fueron suprimidas por razones políticas, ¿qué dice esto sobre la fiabilidad de las afirmaciones cristianas tradicionales? ¿Cómo evaluamos las autoridades y tradiciones religiosas en competencia? ¿Qué criterios debemos usar para determinar la verdad espiritual? Estas preguntas se vuelven aún más complejas cuando consideramos el Evangelio de Tomás en el contexto de otros textos cristianos primitivos que también fueron suprimidos o se perdieron. La biblioteca de Nag Hammadi contenía numerosos evangelios, hechos y revelaciones que presentan diferentes perspectivas sobre Jesús y sobre el cristianismo primitivo. Juntos, estos textos pintan un cuadro de diversidad cristiana primitiva mucho más complejo y variado de lo que sugiere la historia eclesiástica tradicional. La historia del Evangelio de Tomás es, en última instancia, una historia de poder, control y de la tendencia humana a suprimir voces alternativas. Nos recuerda que la historia la escriben los vencedores y que las tradiciones religiosas que heredamos están moldeadas tanto por fuerzas políticas e institucionales como por la intuición espiritual. Pero también es una historia sobre la persistencia de la espiritualidad humana y la manera en que las tradiciones reprimidas pueden resurgir para desafiar a las ortodoxias establecidas. Al concluir este recorrido por la historia prohibida del Evangelio de Tomás, nos quedan preguntas profundas que van mucho más allá del cristianismo primitivo. ¿Cómo equilibran las instituciones religiosas la unidad con la diversidad? ¿Cuál es la relación adecuada entre la experiencia espiritual individual y la autoridad religiosa colectiva? ¿Cómo evaluamos los textos y tradiciones antiguas que desafían las creencias contemporáneas? El Evangelio de Tomás no ofrece respuestas fáciles a estas preguntas, pero sí brinda una visión alternativa del cristianismo que enfatiza el descubrimiento espiritual personal, la visión mística y el potencial divino dentro de cada ser humano. Ya sea que lo veamos como enseñanza cristiana auténtica o como una innovación teológica posterior, representa una tradición significativa que se consideró demasiado peligrosa para sobrevivir y que, sin embargo, logró perdurar en las arenas de Egipto hasta que los estudiosos finalmente pudieron devolverla a la luz. El Evangelio de Tomás enterrado se erige como testimonio tanto de la fragilidad como de la resiliencia de las tradiciones espirituales humanas, recordándonos que la historia que creemos conocer puede ser solo una parte de una historia mucho más amplia y compleja.